Facebook y por Zoom. Bienvenidos a todos los que están siguiéndonos en este momento. Hay alrededor de 250 personas conectadas. Le damos pues la bienvenida al webinar de hoy, agradeciendo de antemano a la doctora Nadia Porcel por el tiempo que nos permitió de su apretada agenda, y le paso la palabra al doctor Fernández para que dé inicio a la reunión. Y bueno, continuando con esta modalidad para informar a nuestros colegas, queremos primero darle las gracias a la doctora Nadia por permitirnos su participación en este webinar, que lo que busca es ilustración a los colegas sobre lo que va a ser la nueva normalidad en la odontología. Entonces, para presentar a la doctora, el doctor Epifanio, que es el que tiene el currículum. Sí. La doctora Nadia Porcel, a quien le agradecemos enormemente pues, que haya accedido a nuestra petición de esta reunión para podernos orientar con respecto a varias dudas que tiene el gremio de frente a al regreso a la nueva normalidad. Estoy buscando la hoja de vida y no la encuentro. Lo tenía ahorita aquí. La doctora Nadia Porcel es médico, la directora actual general del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Salud, y tiene una maestría en Salud Pública. Doctor, discúlpeme, no encuentro los datos que me mandó Caroline. Tranquilo, no se preocupe. Y disculpe que no puedo leer la hoja completa, pero yo creo que pues lo más importante en este momento es su posición dentro del ministerio, para lo cual quisimos pues hacer esta reunión hoy. Y como les decíamos a los que nos escuchan y nos ven, que hay muchas dudas con respecto al gremio y el escenario pues de vuelta a la nueva normalidad. Hay una serie de puntos que ya nosotros tocamos con usted en una reunión, y como queríamos como exponerle esto en vivo a los previamente que tuvimos con usted en su despacho, y queríamos pues compartir estas noticias o estas orientaciones con los colegas. Yo creo que como un primer punto podríamos empezar abordando el tema que creo que más tiene estresada a los colegas de la práctica privada. Y es el tema pues de todo lo relacionado al trámite de los comités de salud y todo lo demás, porque la información sobre la entrega de esa documentación hacia el MINSA, hacia el MINSADEL, de pronto ha sido un poco confusa en cómo nos ha llegado, y pareciera pues que a veces lo que pide el MINSA es una cosa y lo que pide el MINSADEL es otra. Entonces, si nos podría detallar cuáles son los documentos que una clínica dental privada tiene que entregar al MINSA para poder iniciar labores. Si es que tenemos que entregar esto antes de iniciar labores, o cómo es el proceso, doctora. Bueno, doctor, muy buenas tardes. Primeramente debo comunicarles a todos pues que a partir del 25 de mayo, es decir, del día lunes, justo en los momentos en que nosotros conversábamos, horas después el panorama cambió un poquito en función de que el Mitradel emitió unos decretos. Hay un decreto 154 del 20 de mayo que nos daba algunas facultades y compartíamos con el Mitradel. Pero en el decreto del 25, que nosotros nos enteramos pues en días posteriores, se establece que es en el Mitradel donde se debe hacer la inscripción de la empresa, del Comité de Higiene y Seguridad, específicamente de la parte COVID, en el Mitradel. El Mitradel va a revisar esos protocolos, planes o guías, como le quieran llamar, y entonces la parte de la inspección y validación nos tocaría a nosotros.
En este caso, pues no solamente es con la parte odontológica, sino con todas las empresas que tengan este tipo de registro. Entonces, realmente debe empezar por el Mitradel. Los protocolos se deben remitir allá. De hecho, nosotros, los que hemos recibido hasta este momento, los estamos enviando y los estamos redireccionando. La dirección electrónica donde ustedes pueden recibir ya información más completa es dirección rayita abajo, inspección mitradel, @mitradel.go.pa. Esa es la dirección. Como le expliqué. Dirección rayita abajo, inspección @mitradel.go.pa. Ok. Sí. Entonces, nosotros, mitradel.go.pa. Nosotros, a partir entonces de este momento, quedamos a la espera de que el Mitradel nos diga, nos vaya enviando lo que ellos han revisado para validar. En ese mismo decreto se menciona, sí, en ese mismo decreto se menciona que se tienen hasta 4 meses para realizar las inspecciones. Es decir, que las empresas pueden empezar a laborar siguiendo todos los parámetros que pues conversamos con usted el día lunes, que están en los lineamientos generales. Esos siguen siendo válidos, esos están en la página web del MINSA. Y una vez que ya ellos revisan, pues hay un periodo de 4 meses en el cual se van a ir haciendo las inspecciones. En este último decreto 155 se añade a los compañeros de la Caja del Seguro Social y también al Mitradel, para que sea un conjunto de MINSA, Mitradel, Caja de Seguro Social, quienes hagan las inspecciones. Y entonces se valida lo que ya esta empresa o lo que fuere haya presentado, y entonces se le da el sello de Panamá Solidario, que fue el que hablamos. Y por lo que dice el decreto, pareciese que en efecto el sello de Panamá Solidario es un sello que lo pueden obtener aquellas empresas o aquellas empresas que deseen tener como un margen de competitividad. El sello de Panamá Saludable es una idea que se ha creado para que en este periodo post-COVID, o sea, que estamos pasando, que estamos llegando a la normalidad, pues en algún momento nosotros podamos ofrecer eso como una especie de marca o de seguridad, de que todos los que vayan, qué sé yo, a un centro comercial, a una clínica odontológica, en el caso de ustedes, o los que vengan de otros países a Panamá, sepan que hay un país con empresas, con profesionales que tienen normas de bioseguridad bien estrictas para el tratamiento, para la prevención del COVID, y que las personas pueden ser atendidas y pueden hacer sus actividades de manera segura. Esa es la idea. Sí, sí, yo tengo mi clínica, doctora, porque creo que esa es la pregunta más repetida, ¿no? Tengo mi clínica y ya sabemos que no hubo una orden en un decreto para que cerráramos, pero yo quiero regresar a las labores normales de mi clínica mañana, póngase, o el lunes, por darle un ejemplo. Entonces los pasos es, yo simplemente retorno, abro mi clínica, preparo la documentación del comité y del protocolo y voy sometiendo todo esto a las direcciones que usted dijo y como lo establece el decreto, y en el lapso de 4 meses entonces harán las visitas a mi clínica para hacer la inspección. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que sí es bien importante también aclarar, porque eso tiene bastante confundido a los colegas, y es lo que usted dijo de último, que es bien importante dejarlo claro. El tema del sello Panamá Saludable es un tema opcional.
o no es opcional? O sea, el que decide hacerlo tiene que cumplir con los requisitos que establece para ello, y el que no. Sí, se cumple con esos requisitos, pero ahí una parte importante es que no solamente preparo los documentos, sino que yo cumplo con las normas de bioseguridad. Es decir, al tiempo que yo voy y presento los documentos, ya yo en mi clínica estoy poniendo en práctica esos lineamientos que yo en papel estoy diciendo que quiero hacer. O sea, cuando yo los llevo a Mitradel, ya mis colaboradores están usando mascarillas, ya yo tengo señalizados los espacios, ya estoy trabajando de tal manera de que en mi clínica o en mi espacio laboral no hay aglomeración, o tengo un aforo de personas determinado para que no haya esa aglomeración, que las personas están utilizando, como ustedes tienen el manejo de aerosoles, que ya lo hablamos el lunes que ustedes vinieron, pues con los odontólogos nosotros sabemos que no tenemos esa dificultad porque son los que mejor manejan las normas de bioseguridad, pero como ustedes manejan situaciones donde se despiden aerosoles, por supuesto que ustedes tienen que utilizar la bata, el gorro, la mascarilla, la escafandra, que si los guantes, o sea, que todo su equipo esté usando eso en el momento en que se está atendiendo el paciente, pero también tener la precaución de que el paciente en el momento que entra a la clínica tiene que entrar con la mascarilla. Por supuesto que cuando se le va a hacer el procedimiento, él se quita la mascarilla, pero una vez que terminó el procedimiento, él usa su mascarilla. Que por ejemplo tengamos la gel alcoholada para los colaboradores y también para los visitantes, que tengamos en los baños jabón líquido, papel toalla, o sea, todas esas cosas que está planteando el documento que se llama Lineamientos Sanitarios de Bioseguridad, deben irse poniendo en práctica. No es que yo voy a escribir el documento, lo mando y cuando me vienen a visitar es que yo voy a poner en práctica las cosas. No, desde el día que yo hago la apertura, en ese momento empiezo con todas las de la ley. Y entonces pues habrán unas clínicas más chiquitas donde los ajustes serán de otra naturaleza, las clínicas más grandes pues también tendrán que ajustarse en el sentido de que si son más grandes, tienen más personal, entonces ahí pues vamos a tener que pensar en la parte del distanciamiento físico, habrá quien considere que haya alguien que pueda hacer teletrabajo. Eso ya es una opción para los dueños de las clínicas. Si también la clínica quiere establecer otras medidas adicionales como pediluvios, lo puede hacer. Lo que sí no estamos recomendando, y que eso quede bien claro, es el uso de los aspersores, de las cámaras con nebulizaciones, ni con amonio cuaternario, ni con hipoclorito, ni con nada. ¿Por qué? Porque eso no está comprobado la eficacia para combatir el COVID y sobre todo que las soluciones y los químicos que estamos usando pues pueden ser irritantes para la piel, para el sistema respiratorio y además pueden tener otras consecuencias. Ok, una pregunta ahora de nuevo, como usted dijo, como han cambiado las cosas a partir del lunes frente al escenario pues que hay ahora de la activación del segundo bloque el otro lunes y el cambio de las medidas de restricción de movimiento y la cuarentena, queda una pregunta todavía que también ha sido bastante generalizada hoy entre el gremio. Hay colegas que tanto su personal o que el mismo colega tiene que trasladarse porque su clínica la tiene, por ejemplo, hay colegas que tienen clínicas en Coronado, o nosotros tenemos asistentes dentales o personal en nuestras clínicas que viven en Chame y tienen que trasladarse hacia la capital. Con este tema nuevo del cambio de la movilidad, persisten los cercos sanitarios, hay necesidad de salvoconductos, no hay necesidad de salvoconductos. ¿Cómo podríamos abordar ese tema ahora frente a este escenario, doctora? Bueno, a partir del día lunes, 1 de junio, la circulación, lo que se ha dejado de restringir es la movilidad.
No se ha levantado la cuarentena, sino que se ha flexibilizado la medida. ¿Qué es lo que se ha hecho? A partir del lunes hay un toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. A partir de las 5 de la mañana, todos los ciudadanos y ciudadanas pueden circular sin distingo de sexo, edad ni número de cédula. Pueden circular libremente. Sin embargo, se les pide que si realmente no tienen algo que realizar fuera de sus hogares, que preferiblemente se queden en casa. O sea, seguimos pidiéndole a la gente salga a hacer las cosas bien puntuales. Por lo tanto, en la ciudad, en los perímetros de la ciudad de Panamá, no vamos a necesitar salvoconducto. Hay un cerco que está en Panamá Oeste para ir y en Colón. Para ir al interior, por ejemplo, si quiero ir a Santiago, a Cuclé, creo que Coronado, en La Espiga, sí, gracias al que me está escribiendo que es en La Espiga. Al que quiere ir a Coronado, al que quiere ir al Valle de Antón, al que quiere ir a Penonomé, Agua Dulce, Chiriquí, qué sé yo, esa persona sí va a requerir de un salvoconducto. Pero para los que están trabajando aquí, no. Si usted tiene alguna persona que viva, por ejemplo, en Capira, yo tengo compañeros aquí que viven en el Valle de Antón. Sí. Ellos requieren un salvoconducto para poder venir a trabajar acá, porque este es su sitio de trabajo. O personas que viven, tengo una funcionaria que vive en Colón. Exacto. Y tiene que venir acá. Entonces, claro, el personal de salud que trabaja en esta institución con su carnet es suficiente. Pero aquellos que no trabajen ni con la caja ni con el Ministerio de Salud y no tienen carnet, pues la clínica debe facilitarles o debe solicitar un salvoconducto, tomando en cuenta que la persona vive fuera de los predios donde todavía nos estamos moviendo. Pero si viven aquí en la ciudad de Panamá, no necesitan. Y lo que habíamos hablado el lunes de los pacientes, el paciente tampoco va a necesitar un salvoconducto, porque ya la movilidad está en el tiempo regular hasta las 5 de la tarde. A partir del... ¿Perdón? No, sí, a las 5 de la tarde. En caso de que se necesite salvoconducto, como usted dice, que sea la situación que amerita un salvoconducto para el personal, ¿lo emite la misma clínica o se tiene que hacer a través del Ministerio de Salud? Bueno, hay dos vías para obtener el salvoconducto. Uno puede ser vía el MISI, el Ministerio de Gobierno, de Comercio e Industrias, y otra es a través del Ministerio de Salud. Creo que, si mal no recuerdo, la dirección esa que nos dio, doctor. La dirección aquí la tengo. COVID-19. Esa. No. La dirección para salvoconductos se llama salvoconducto COVID-19 @minsa.gov.pa. Y lo que debe tener salvoconducto COVID-19, todo pegado, @minsa.gov.pa, y debe tener la nota de la persona que solicita el salvoconducto. Usted se lo está solicitando a tal persona que vive en Colón, por ejemplo, y trabaja en la clínica del doctor Epifanio, es un asistente dental y va a trabajar de 8 a 4 de la tarde. Y corrijo, el toque de queda es de 7 de la noche a 5 de la mañana. Ahora sí. Muy bien. Yo creo que esa es una duda que era muy importante aclararlo, doctora. Muy bien. Sí. Entonces esos salvoconductos van firmados por vía del secretario general del Ministerio de Salud, y en el MISI también una persona, alguna autoridad que hará lo propio. Entonces eso depende de por dónde lo quieran sacar. Si lo quieren sacar por el MISI, si es una empresa muy grande, o de repente
Si lo quieres sacar acá, que son para 2 personas, o en una clínica chiquita, lo puedes sacar aquí. Pero sí, tienen que ser personas que realmente lo necesiten, o sea, claro, que no vivan en la... que vengan a trabajar acá, o que por el contrario, como en el caso suyo, que usted dice que tiene una sucursal en Coronado, que usted quiera ir a atender esa sucursal. Y el salvoconducto es para el tiempo exclusivo de movilizarse al lugar y regresar. Ojo con los salvoconductos, que si alguna persona tiene un salvoconducto y de repente lo encuentran en otra actividad diferente para la que el salvoconducto fue provisto, se puede arriesgar a una sanción. Doctora, hay una pregunta que también he visto bastante repetida, y es el tema del comité. De este comité, porque las clínicas tienen varias formas de funcionar y pueden ser desde solamente el odontólogo con su técnico en asistencia odontológica, o una clínica, como hablamos aquella vez, pues ya de mayor cantidad de personal. ¿Hay alguna regla de cuántas personas tienen que conformar estos comités dependiendo de la cantidad de empleados que uno tenga? Bueno, en el artículo 154 y 155 de Mitradel plantea una escala y habla de que las empresas más chiquitas van desde 2 personas a 6 personas. Y las empresas más grandes pues pueden llegar hasta 12 personas el comité. Eso lo pueden acceder en esos decretos. El 154 del 20 de mayo del 2020, lo puede buscar lo googlean y ahí les sale, o el decreto 155 del 25 de mayo del 2020, y ahí están todas las particularidades. Doctora, otra preguntita. Con respecto al tema que también he escuchado de algunos colegas, y yo creo que estamos claros en esa información, porque usted ya nos lo dijo en la reunión, pero que lo escuchen de usted da más seguridad, y es el tema de si estamos retornando a tratamientos electivos, porque de acuerdo a un comunicado, el comunicado número 9 del Ministerio de Salud durante esta crisis, hizo un llamado pues a suspender los tratamientos electivos a nivel privado y público, pero entendemos que con esta vuelta a la normalidad vamos a volver a tratamientos electivos, y quisiera que lo abordara usted, porque en odontología la mayor parte de los tratamientos son de tipo electivo y no de urgencia. Sí, en el caso de estos tratamientos y también de las visitas, eso fue objeto de un comunicado, y tengo entendido, pero en este momento no tengo el número del comunicado, pero pueden acceder a la página del Ministerio de Salud, www.minsago.pa, en un ítem que dice coronavirus. Hay una imagen, una foto del coronavirus. Hace clic ahí, lo linkea y le va a salir un menú. En ese menú hay una parte que dice comunicados, y ahí en uno de esos comunicados de los últimos, ahí va a salir donde la ministra expresaba que ya se podían ir en este retorno a la normalidad, se iban también de manera progresiva retornando las actividades cotidianas de los hospitales y de las clínicas. Entonces, en ese sentido, por supuesto que odontología también puede ingresar. El asunto con ustedes y con todos los hospitales privados y las clínicas es que ya la ministra también lo dijo en algún comunicado y en alguna conferencia de prensa, en ningún momento se dijo que teníamos que cerrar. Se exceptuaba salud y había una lista grande de instituciones que se exceptuaban, pero por supuesto, al establecer la limitación y la limitación de la movilidad de las personas que acuden a la consulta, por supuesto que también muchas clínicas y hospitales fueron restringiendo sus actividades producto de esta restricción también. Entonces, en la medida en que las personas van saliendo, ustedes van a poder también ir retornando. Inicialmente habíamos pensado que era por cita, que era lo que habíamos hablado el lunes, pensando que la medida de la limitación de la movilidad se mantenía, pero al levantar esta medida, pues ya no amerita esa restricción tan estricta.
Lo que sí yo recomendaría es el hecho de que puedan trabajar por cita por aquello de evitar que vaya todo el mundo al mismo tiempo, que de repente todo el mundo quiera ir en la mañana o todo el mundo quiera ir en la tarde, y entonces pueden ir haciéndolo de esa manera. Yo creo que ustedes también siempre han trabajado por cita. Ese día lo dije, no lo quiero decir muy públicamente, pero los médicos somos los que somos un poquito más desordenaditos en ese sentido y no tenemos eso de tener los libros, las citas y tal, a menos que sea la privada. En la pública somos un poco más abiertos, si se puede decir de alguna manera. Pero sí, yo creo que ustedes pueden perfectamente ir también añadiéndose a esa actividad y, por supuesto, siempre guardando y preservando la parte de la bioseguridad de la persona que hace el procedimiento para evitar contagios y para evitar accidentes. Perfecto. Doctora, ¿hay alguna metodología que el MINSA haya dispuesto, por ejemplo, con el resto del personal de la clínica y las operaciones de esta, en caso de que uno de nuestros colaboradores resultara contagiado con COVID, después que ahora que regresemos a la normalidad y deba irse a cuarentena? Si nosotros tenemos que notificar a alguien en algún lado, porque eso nos lo han preguntado, si hay una forma de notificación, o inclusive si es que detectamos algún caso por el triage que estamos haciendo antes de que llegue el paciente o entra al consultorio, en ese momento detectamos que por historia o por síntomas o por fiebre el paciente sugiera que pueda estar contagiado, ¿cómo hacemos? Bueno, recuerden que una de las medidas importantes en el retorno a las actividades cotidianas, a esta cultura post-COVID, es la toma de la temperatura. Y eso es importante que a la entrada de la instalación o del consultorio, alguien tome la temperatura. Toda persona que tenga una temperatura por arriba de 37,5 no debe permitírsele la entrada, pero sí debe dársele la recomendación para que vaya a la instalación de salud más cercana y se verifique. Ahí los protocolos que se van a utilizar son los mismos protocolos que hemos utilizado para los pacientes durante toda esta epidemia. Con los colaboradores, por eso se establece el comité. Entonces, hay una persona del comité que tiene que estar monitoreando eso. A quien le dio fiebre, que tuvo, y entonces hacerle la recomendación. Y por supuesto, entonces ustedes deben llamar o deben hacer el puente con la instalación más cercana. También se puede utilizar el ROSA o el 169 o llamar directamente a las instalaciones, a los centros de salud o si la persona tiene seguro social, pues al seguro social. Cada uno de nosotros que también la parte del MINSA y la caja estamos haciendo nuestro retorno a la normalidad y estamos estableciendo nuestra forma de conducirnos ahora en este post-COVID. También tenemos los momentos y los sitios específicos para atención COVID y para los pacientes regulares. Así que eso va a estar funcionando. El encargado también del comité tiene que darle seguimiento. Por ejemplo, si mandó a la persona hisopado, pues esta persona se hace la notificación directamente a través de, cuando sale el hisopado positivo, el Gorgas nos informa. Si ese es un colaborador de su clínica, en ese formulario que se ha llenado para ese paciente, que es el mismo formulario de notificación de enfermedades obligatorias de las ENO, ese es el mismo formulario, todas las clínicas deben tenerlo porque todos en algún momento tenemos a alguien con alguna enfermedad de notificación obligatoria y que tenemos que informar. Así que el procedimiento epidemiológico es exactamente igual que si yo estoy notificando otra enfermedad. Entonces, en ese formulario, como va a estar que la persona Juana tal trabaja en la clínica del doctor Epifanio, pues nosotros vamos a llamar a la clínica y decirle, doctor Epifanio, su asistente dental, su colega, su secretaria o lo que sea, su colaboradora, salió positivo. Y entonces esa persona pasa cuarentena de 14 días, como todos los demás,
si está con síntomas leves. Si la persona está con síntomas moderados, tiene algún grado de dificultad, pues se recomienda medir el nivel de saturación, mandarlo a alguna clínica, hospital. Y entonces, pues nosotros tenemos, todos los hospitales siguen estando a la disposición. San Miguel Arcángel, en ese tiempo creo que ya debemos tener el Panamá Solidario funcionando, la Caja del Seguro Social hace lo propio, y en las provincias de igual manera, cada uno tiene un capítulo COVID donde la gente va, se atiende, y, o sea, si es menester que sea ingresado en sala, se ingresa en sala, y así su evolución, que esperamos no sea de las graves. Entonces, una vez que la persona sale de la cuarentena, pues también ella se reintegra a su vida normal, y el del comité hace el seguimiento. Nosotros acá tenemos un comité COVID que se va a conectar con todos los comités de los diferentes hospitales e instancias hospitalarias, y también les van a estar haciendo las llamadas los epidemiólogos para saber quién durante la semana se ha notificado con síntomas o sin síntomas. Eso es algo que nosotros monitoreamos. El sistema de vigilancia sigue funcionando independientemente de cuál sea el nivel y cuál sea el bloque que sale. Y gracias. Si en algún momento tienen alguna duda sobre el formulario, pues usted me lo hace saber y yo le puedo mandar el formulario para que usted lo comparta con todos sus agremiados. Lo puede mandar, nosotros se lo hacemos llegar porque se lo están preguntando ahorita. Sí, ya lo están preguntando. Perfecto. Hay una pregunta que creo que es buena abordar, que está preguntando, creo que es la doctora Dora Roquever. En uno de los documentos de los decretos hablan de que para todo este trámite o en una parte del trámite es necesario, sobre todo en el MISI, tener un aviso de operaciones, de inicio de operaciones. Y en muchos, como le comentamos ese día en la reunión, doctora, hay muchos tipos diferentes de prácticas, y hay algunos colegas que no tienen propiamente un inicio de operaciones porque al ser una profesión liberal no nos los exigen. Hay una parte pues de un decreto que lo estipula de esa manera. ¿Qué nos podría aclarar en ese sentido? Porque entonces eso impide un poquito a que el colega pueda hacer el trámite en el portal del MISI porque no dispone de un aviso de operación. Claro, eso lo que le impediría más que todo es la obtención del sello Panamá Saludable. Okay. Pero no creo que le impida el estar funcionando. De todas maneras, yo les recomendaría a la Asociación Odontológica, que es una asociación, desde mi perspectiva, pujante, ordenada, disciplinada, que establezca algún tipo de conexión y de negociación con el Ministerio de Comercio, porque la verdad es que nosotros hemos venido funcionando de alguna manera, igual los médicos, y hay muchas de nuestras funciones, de la forma en que venimos haciendo nuestra práctica profesional, es producto de elementos que tienen que ver con acuerdos de huelga, con cosas, y entonces eso sabemos que son acciones contractuales, y las acciones contractuales se cumplen entre las partes. Entonces es bueno que se establezca como una mesa de discusión donde, si el día que ustedes lo establecen, aquí tenemos un capítulo de salud bucal que puede participar y podemos coadyuvar para entonces ponernos de acuerdo y que se logre quizás a tener otra salida para nosotros, porque hasta este momento lo que se tomó en cuenta fue con todos los comercios que se cerraron. Claro. Y tiene ese mismo problema que tenemos con ustedes y con nosotros, los médicos, que tenemos ese ejercicio liberal. Así mismo están los abogados, así mismo están los bufetes, los capítulos de arquitectos, ingenieros, pero también otras asociaciones y otras organizaciones que no forman parte de este elemento empresarial, si se quiere decir, como clubes deportivos, los lugares de cultos, las ONGs. O sea, hay una cantidad de cosas, y la verdad es que cuando hicieron el decreto estaban pensando en esta parte. Entonces,
es propicia la ocasión para que entonces nosotros vayamos viendo todas estas personas, todos estos que se nos quedaron por fuera, y entonces poder de alguna manera hacer un decreto, una resolución que también los contenga y poder regular esto. Pero sabiendo que hay algunos elementos, tanto de la profesión médica como la profesión odontológica, que son empresas propiamente dichas, esas empresas que prácticamente son una marca registrada, ellos perfectamente sí pueden ir haciendo sus trámites de esa forma. Sí, doctora, yo le hago dos preguntas en una, porque yo creo que ya estamos en la recta final de los 30 minutos que le habíamos prometido. ¿Me puedo dar un poquito más? Yo creo que usted sería válido que aclarara también, porque las personas creen que lo del tema, o yo también estaba bajo esa impresión hasta que fue la reunión con usted y nos los aclaró, que el tema de los comités de salud es algo nuevo de COVID, y usted nos explicó muy bien que no es algo nuevo, que lo único que se le agregó fue el término pues relacionado a COVID ahora, y quisiera que nos explicara en ese sentido eso. Sí, mire, aquí aclaro dos cosas. Comité de salud tiene que ver con la comunidad, y ese es un decreto, creo que es el 434, Okay. que va dirigido a grupos comunitarios, una forma de participación social y que trabajan con los centros de salud. Perdón, sí. Los comités de los que estábamos hablando son los comités llamados de higiene y seguridad laboral. Exacto. Entonces, las empresas grandes, no voy a decir los nombres de las empresas porque no voy a hacer propaganda, pero todos ustedes saben cuáles son esas empresas. Igual que nosotros acá, el Hospital XY, la clínica del doctor tal y tal. Entonces, esas empresas que incluso tienen sucursales a nivel nacional o tienen varias sucursales a nivel de la ciudad, la ley les exige tener un comité de higiene y seguridad laboral. Para aquellas empresas que tienen el comité de higiene y seguridad laboral, no es necesario crear otro comité, sino es crear un capítulo COVID dentro de ese comité y entonces comunicarlo a Mitradel, porque ya esa empresa está inscrita y debe o debería tener su comité de higiene y seguridad laboral inscrito. Entonces lo único que hace es, en esa dirección que yo les di, expresar y decir que bueno que tienen el comité de higiene laboral, llenan el documento y ahí en ese documento que sale en ese decreto 144 hay un acápite donde la persona que está presentando la documentación puede anexar adjuntos. Entonces ahí usted mete su plan y sus cosas, y eso va con una carta o con una carta que puede ser por correo o carta formal, donde usted entonces expresa que bueno, que nosotros queremos, la empresa tal, tenemos el comité de tal año, no sé qué, presenta toda la documentación y estamos añadiendo el capítulo COVID. Y quien se va a encargar es esta señora y este señor. ¿Por qué? Porque esta empresa no llega a tener 25 trabajadores. Pero si es una empresa que es mucho más grande, yo tengo tantas sucursales, así que yo tengo este capítulo en mi empresa y en cada sucursal tengo una persona encargada del COVID que es fulano, sutano, mengano y así. Y eso es todo. Entiendo. Es eso. Para los que no tienen, porque puede pasar, no estoy diciendo que no, pero para los que están inscritos en Mitradel, que son empresas grandes y que ese detalle lo pasaron por alto, entonces deben hacerlo. Deben hacerlo por primera vez. No va a pasar nada, nada más se les va a decir que bueno, y nosotros vamos a ir a verificar. Entonces, ¿qué verificamos? Lo que usted escribió que dijo que iba a hacer. Si usted dijo que usted iba a hacer tal cosa, nosotros vamos y vemos. Oiga, doctor Epifanio, usted dijo que iba a hacer esto y no lo hizo. Y entonces, como le dije en la reunión, no es una cuestión de ir, o sea, son inspecciones, pero no son inspecciones para ir y multar a nadie. Son inspecciones para ir y certificar, orientar
supervisar, y lo que queremos es garantizar que las personas que van a los diferentes lugares se sientan confiados de que están yendo a un lugar donde están velando por su salud. Excelente, doctora. He visto una pregunta que estuvo relacionada a la pregunta anterior, la he visto repetida varias veces en la sección de preguntas y respuestas, y creo que es una inquietud de los colegas. Sí. Si alguien sale positivo en la clínica, en el personal, ya en labores normales, ¿van a cerrar la clínica? O sea, ¿va a haber algún tipo de cuarentena? ¿Todo el mundo se va a cuarentena? ¿O se va a proceder a cerrar la clínica? Y si la cierran, ¿cuánto tiempo la van a cerrar? Ese es un tema que han preguntado bastante acá. Sí. Sí, mire, eso nos ha pasado. Aquí tuvimos un caso positivo y el centro completo quería cerrar. Y entonces casi me matan porque le dije no, el centro completo no tiene que cerrar. Porque fíjese, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona sale positivo, tenemos que buscar los contactos. Y hay contactos y hay contactos. Hay contactos efectivos. ¿Quiénes son los contactos efectivos? Los contactos bien cercanos. Personas que están con usted más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia. Que las microgotas pueden haberse intercambiado y esa persona puede ser quizás un futuro caso positivo. Pero de repente hay un contacto, la secretaria del director de la clínica, porque una vez bajó y le entregó un papel, ya fue contacto, eso no es un contacto efectivo. Y si ella tenía mascarilla, pues ahí no hay ningún problema. ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando la clínica es chiquitica, chiquitica, chiquitica. Porque si es un solo cubículo donde está el médico, la enfermera o la asistente y la secretaria, pues ahí, ¿qué va, doctor? No le puedo decir otra cosa. Ese consultorio sí se debe cerrar. ¿Se debe cerrar para qué? Para limpiarlo, para desinfectarlo, y en ese espacio tan cerrado, porque a veces son, ustedes saben que los cubículos a veces son chiquitos, las clínicas son pequeñitas, entonces ahí sí puede que haya habido un contacto efectivo, entonces esas 4 personas sí se tienen que ir a una cuarentena o a un aislamiento por 14 días. ¿Ve? Pero de repente yo sé de lugares donde tienen incluso 2 pisos. En el primer piso se atiende una cosa y en el segundo piso se atiende otra. Y resultó ser que en el primer piso, en el consultorio tal, alguien salió positivo. Pero oiga, en el segundo piso, ¿quién tuvo contacto con los del primero? Nadie. Entonces, para eso está el comité COVID, porque el comité COVID debe evaluar eso. Y hay una guía que ya nosotros estamos, la sacamos por una circular que puede ser bien válida para las clínicas privadas también, de cuál es la conducta frente al colega que sale positivo. Entonces, muchas veces antes decíamos que se cerraba completo todo, pero no podemos a veces cerrar toda la clínica. Entonces, eso va a depender del tamaño, de la cantidad de personas, de la concentración, de los contactos efectivos. Por eso es importante que haya alguien que sea del comité COVID para que esté entrenado y para que entonces en ese momento pueda dar esa orientación. Nosotros con mucho gusto, que no está en el decreto, pero por ser ustedes personal de salud, pues nosotros sí ponemos a disposición de todas las instalaciones de salud el equipo de la Dirección General para que los pueda acompañar en esta nueva etapa, en la capacitación, en las consultas, para que podamos hacer intercambios y que hagamos el trabajo de la mejor manera. Como decía, voy a cumplir con la promesa del tiempo, doctora. Esta es una pregunta que le hago. Yo sé que hay otra serie de preguntas allí ahorita esperando en la sección de preguntas y respuestas que yo creo que después se la podemos hacer llegar a usted a través de la doctora Carol. El correo electrónico y yo se las contesto. Perfecto, y así se las hacemos llegar a los miembros. Esto creo que es importante. En otros países ya ha sucedido
que después que relajan las medidas de cuarentena y se reactiva la economía, han habido rebrotes y rebrotes significativos. Y este puede ser un escenario en Panamá, que ya ustedes lo han planteado en las conferencias de prensa, que va a depender del número de reproducción efectiva, etcétera, y todo lo demás, el RT, que si cambia, probablemente tengamos que volver a cuarentena. ¿Cómo podríamos las clínicas dentales proceder entonces en este momento con el tema de volver a suspender contratos? Porque tendríamos que volver a suspender contratos en caso de que vuelva a haber una cuarentena como la que estamos en este momento. Si esto ya está coordinado con el Mitradel o no, si se ha pensado en este escenario, porque pues las clínicas funcionan como empresas que tienen márgenes muy estrechos de ganancia y sobre todo en los tratamientos. En este momento, con la situación como está, pues eso sería bastante preocupante para nosotros y no sé si lo han contemplado en este momento. Doctor, créame que en eso pensamos. ¿Usted ve los lentes que yo tengo puestos? Que se me olvidó cambiarme. Yo tengo unos lentes bien fashion para cuando tengo que hablar, pero hoy me puse estos porque yo también estoy pasando las consecuencias del aislamiento. Mis lentes se quebraron y todavía no tengo la óptica para poder hacerme los lentes nuevos. Así que yo estoy agradecida de que abrió el bloque 2 para poder ir y hacerme el cambio de mis lentes. Pero bueno, la esperanza de nosotros es que en estos 2 meses la población haya desarrollado el hábito. Científicamente, a los 21 días yo tengo un hábito desarrollado. A los 21 días yo tengo un hábito desarrollado. Pero, ¿qué pasa? Yo aspiro a que la gente haya aprendido a usar la mascarilla, a lavarse las manos, a mantener la distancia, a dejarse de estar dando besitos y usar los dedos arriba, saludar, que tengamos otra forma de expresión sin necesidad de ponernos en riesgo. Estamos apostando a eso. La conducta de la tasa de reproducción efectiva pareciera decirnos eso, porque venimos de una tasa, si ustedes se fijan en las gráficas que hemos presentado, de 4 al inicio de la pandemia y estamos ahora en 1.06. O sea, seguimos estando en 1. Y esa era la condición. Todavía no tenemos rebasada nuestra capacidad instalada. La verdad es que pese a todas las críticas que hemos tenido, que las hemos absorbido, doctor, de la mejor manera y hemos tratado de hacer los cambios, yo creo que la población panameña, la verdad es que ha aprendido, porque yo salgo a la calle y sí es cierto que veo mucha gente, sí es cierto que veo muchos carros, pero veo a todo el mundo con su mascarilla. Veo a todo el mundo con su mascarilla. Veo en todas las empresas que cuando llegas te ponen la gel alcoholada y tal. Entonces, eso es importante. Es cierto que pueden haber rebrotes. Eso no lo vamos a poder evitar. Eso es parte de la conducta del virus. La verdad sea dicha es que le pasó a China, le pasó a Singapur, le pasó a Japón. ¿Y qué fue lo importante que ellos nos han transmitido en diferentes conferencias que hemos tenido con ellos? Ellos nos han dicho, no se exalten, no nos pongamos nerviosos, olvídense del miedo, apliquen los protocolos y volvamos al inicio. Que al inicio no quiere decir que volvemos a la contención, porque en China hubo un rebrote, pero ellos no regresaron a cerrar las ciudades. Lo que sí regresaron fue quizás a limitación de movilidad. Entonces yo no le puedo decir si es que vamos a regresar a la cuarentena total o si es que vamos a regresar a los números, porque eso depende del nivel del rebrote,
de cómo esté la tasa de reproducción efectiva y que en efecto nosotros estemos en un momento en que, digamos, se nos está saliendo esto de control y necesitamos otra vez cerrarlo todo. Por ahora, ese no es el escenario. Y yo lo que aprovecharía el espacio que usted me está dando como Ministerio de Salud, primero para agradecerle la oportunidad y para mandarle el mensaje a todos de que reforcemos las medidas y de que si la Asociación Odontológica, como lo dije al inicio, y no es cepillo, es una asociación que yo considero que es muy disciplinada y que también es muy organizada, puede hacer lo propio haciendo docencia con sus agremiados y que sus agremiados al mismo tiempo reproduzcan esto en todos sus lugares de trabajo, en todas sus clínicas, con infografías, con información y sobre todo con el llamado de atención a la gente. Mira, no me dejaron entrar porque no tenía mascarilla. Mira, no me dejaron entrar porque tenía fiebre. Entonces, eso va haciendo que la población se vaya dando cuenta de que las instituciones están guardando su responsabilidad y entonces a ellos también les toca guardar la responsabilidad. Lo bueno que le puedo decir que para el rebrote es que todavía no estamos abriendo para nada ni los centros comerciales, ni las actividades de divertimentos, ni la gente puede salir a la buena de Dios. Al bar. Pueden salir, pulular por las calles, pero eso fue bien clarito que lo dijo la ministra, que no es para hacer fiestas, no es para estar en las áreas sociales ahora haciendo de todo, sino es hacer ejercicio y sobre todo un concepto nuevo que está planteando OMS y los países que han tenido rebrote, es el movimiento de la burbuja social. Si usted no forma parte de mi burbuja social, yo mantengo el distanciamiento social. ¿Quién es mi burbuja social? Los que están conviviendo conmigo. Y dejar de hacer visitas, no permita que nadie lo vaya a visitar tampoco, porque este no es el momento. El mejor momento para expresarle el cariño, el amor y el respeto a la gente que uno conoce es que si no forma parte de mi burbuja social, un Zoom o una llamada virtual es suficiente. Este es el momento de que nos ayudemos. Después, por noviembre, por diciembre, ya veremos si Navidad nos va a tocar con mascarilla, con narices de Rudolf o con cachitos de reno, no sé. Pero en este momento lo que nos toca es uso de mascarilla, distanciamiento físico y sobre todo higiene de manos y el trabajo de manejarnos dentro de nuestra burbuja social. Es lo que le puedo decir. Y sobre todo esperando que todos los panameños hayan hecho conciencia, hayan hecho el hábito, porque eso es lo que puede garantizar que nosotros no tengamos un rebrote como Francia, como Italia o como China. Chile, Perú, que ahorita mismo ya están rebasando y es terrible. Yo a veces no me gusta hablar en términos negativos, pero sí le puedo decir, doctor, en Chile y en Perú en este momento la decisión es a quién le pongo el ventilador. O sea, que hay alguien que se va a quedar sin ese recurso sanitario. Entonces, cuidemos lo que tenemos y hagamos lo propio para evitar llegar a ese lugar. Bueno, doctora, yo le agradezco en nombre de la Asociación Odontológica su tiempo y que yo creo que ha sido fabulosa esta reunión porque nos ha aclarado muchas dudas. Doctor Pedro. Sí, la doctora, tal como quedamos el lunes, no hay nada mejor que oírlo de usted misma. Gracias. A ventaja que este video va a quedar grabado. Gracias. De la OP para el que lo quiera consultar. Como dijo el doctor Epifanio, las preguntas que no se pudieron resolver, vamos a mandárselas por correo y posteriormente probablemente hagamos un comunicado con todas estas inquietudes para que la gente sepa todo lo que estamos haciendo en conjunto con las autoridades de salud. Porque la idea es poder volver
a una normalidad en nuestra profesión de la mejor manera posible. Doctora, nosotros le reiteramos también como de la Asociación Odontológica nuestra disposición a colaborar en lo que sea necesario para aportar pues desde el gremio nosotros lo que se pueda hacer para trabajar de la mano con ustedes, con la autoridad, con el Departamento de Salud Bucal del Ministerio, porque hay muchas preguntas institucionales, pero Sí, creo que hay muchas. Que requeriría otro abordaje. Y pues le agradezco su tiempo, doctora, infinitamente, y que usted haya accedido a esta reunión hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la confianza y saludo a todos los odontólogos. Tengo grandes amigas. Aquí tengo una que me está, Caroline, que me está distrayendo. Vente para acá. Excelente. Esta es una de mis grandes colaboradoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Caroline. Sí, así que yo también les doy las gracias. Esta es una oportunidad importante para el MINSA y ya les digo, mientras ustedes más nos ayuden a sacar esta información, pues más gente la tiene y más personas la aplican. Y eso es lo más importante. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches, doctora. Gracias.